Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al último encuentro de este ciclo de diálogos que hemos comenzado durante el mes de julio y justo el anteúltimo día estamos terminándolos. Este ciclo de diálogos ha servido como un elemento introductorio de un curso que se va a iniciar, que nos llena de mucha satisfacción, que se va a iniciar durante el mes de septiembre, que es el curso de calidad y seguridad del paciente y del personal sanitario en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral. Si querés pasar, Horacio. Bueno, este es el curso que desarrollamos durante junio-julio. En el primero tuvimos la presencia de Ricardo Otero, que nos acompaña también en este encuentro, junto con el doctor Pablo Lemos, hablando sobre el tema de la cultura de la calidad. En el segundo encuentro abordamos el tema de la seguridad del paciente y su emergencia en el centro de la escena a partir de la pandemia, que lo ha impulsado, digamos, verdaderamente a un papel clave y fundamental. Tuvimos ahí la presencia de Ariel Palacios y de Marisa Bassano. En el tercer lugar abordamos la problemática del personal sanitario, de la seguridad del personal sanitario, que como ustedes saben era un debate que estaba un poco ausente y que la pandemia logró ponerlo en un perfil importante y clave, y que a futuro seguramente seguirá estando en un papel fundamental. Ahí tuvimos la presencia de Fabián Vítolo y de Marcelo García Diegues, y finalmente hoy terminamos con asistencia perfecta, el 30 de julio, con el tema de la simulación y la inteligencia artificial al servicio de la seguridad del paciente, con las presentaciones de los doctores Horacio Locatelli, Mauro Brangol, Enrique Majul, todo coordinado por el licenciado Horacio Sagardoy, al cual después le voy a dar la palabra. Sí, Horacio, la otra. Bueno, esto te lo dejo a vos, así que si querés pasarlo, pasalo más rápidamente, después lo... Sí, pásenlo rápidamente. Bien, bueno, hago una simple presentación de quienes hoy nos van a acompañar en el diálogo. En principio, el doctor Locatelli, que es médico cirujano, profesor asociado de emergentología de nuestra facultad, coordina el Centro de Simulación y Entrenamiento Interprofesional en Salud de la Facultad de Ciencias Médicas, ex jefe de División de Guardia de Urgencia del Hospital José María Cuyen, instructor en simulación clínica por el Instituto for Medical Simulation, conjuntamente con el Hospital Virtual de Valdecillas, instructor en simulación clínica y calidad del paciente del Hospital El Cruce de la provincia de Buenos Aires, y está diplomado en simulación clínica y seguridad del paciente de la Universidad del Desarrollo de Chile. Es instructor a su vez de los cursos de ATLS. Por su parte, el doctor Mauro Brangol es médico de la Universidad Nacional de Buenos Aires, especialista en cirugía general, cirugía plástica, medicina legal y medicina del trabajo. Es magíster en Administración y Gerencia de Sistemas y Servicios de Salud, magíster en Educación para Profesionales de la Salud del Instituto UCB del Hospital Italiano y docente de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UBA y profesor de la Universidad Favaloro. Además, contamos con la presencia del doctor Enrique Majul, médico de la Universidad Nacional de Córdoba, PhD de la Universidad Nacional de Córdoba, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Córdoba y director de la maestría en Diabetología y Nutrición, director académico de la Clínica Reina Fabiola de la ciudad de Córdoba. Bien, bueno, esto creo que lo obviamos, pero te lo dejo a vos, si no, Carlos. Sí, no apareció. Está la presentación de Majul. ¿Ahí apareció?
No, a mí no me apareció. Bueno, si no, en todo Ahí caso... está, ahí está. Ahí apareció con un delay importante. Sí. Bueno, estos son las tres personas que de alguna manera nos inspiran en la conformación del curso. Abed y Donavidian, la importancia que ha tenido sus trabajos y sobre todo lo que él decía respecto de la construcción de la calidad y que eso está basado en las expectativas futuras. La importancia que ha tenido Archie Cochran con sus trabajos de resúmenes y de críticos y de las revisiones críticas que fue realizando y los ensayos controlados. Y por último, el de esa gran enfermera que fue Florence Nightingale con los modelos organizativos y con los esquemas de atención que de alguna manera hicieron posible esta consigna de que el orden salva vidas, ¿no? Después, la otra, Horacio. Sí. Decime si se está viendo. Bueno, yo no la veo, es decir, está muy lento. Bueno, de todas maneras, este es el modelo del curso. El modelo va a ser virtual o mixto según lo que defina la Secretaría de Posgrado. El curso está comenzando en septiembre del 2021, se extiende hasta el junio, un total de 120 horas, correspondiendo 76 actividades sincrónicas, 14 a práctica y 30 actividades sincrónicas, y un trabajo final integrador que va a ser fundamentalmente concentrado en identificar un problema. Vamos a tratar de que los trabajos estén orientados fundamentalmente a identificar costos de la no calidad. Entonces vamos a tener toda una especie de comité asesor trabajando en esos temas. Respecto de los contenidos del posgrado, van a tener un enfoque macro respecto de los sistemas y las políticas sanitarias, cómo ha jugado la calidad dentro de esos sistemas. Después nos vamos a introducir en la economía sanitaria, en todo lo que tiene que ver con evaluación de tecnología y costos de la no calidad. Y finalmente vamos a trabajar en las cuestiones del derecho a la salud y de la bioética, para después meternos ya en una mirada más meso sobre la calidad de los servicios de salud y de alguna manera poder analizar en profundidad cómo funcionan las organizaciones, cuáles son las características, cuáles son los procesos, las estructuras y los resultados de esas organizaciones. Y en particular, después vamos a tener un módulo referido a la seguridad del personal sanitario. Y después vamos a meternos más en lo micro, respecto de lo que es la seguridad del paciente, con sus dos instrumentos, que uno de los cuales vamos a trabajar acá, van a escuchar ustedes algunas aplicaciones respecto de la informática aplicada, la inteligencia artificial y la simulación, y finalmente el tema de la importancia que tiene en la seguridad el uso seguro del medicamento. Esto se va a ver, el otro ya, si querés ir pasando, esto se va a ver complementado con talleres que van a ir trabajando sobre esas mejoras que vamos a postular para los participantes del curso. Así que bueno, yo aquí terminaría, Horacio. Estas son las visitas didácticas con las cuales se va a ver complementado el curso. Estamos previendo la posibilidad de hacer alguna visita a la Fuerza Aérea para armar un taller, al CEMENER, es un centro de medicina nuclear en Oro Verde, algunas instituciones que han pasado por la calificación de ITAES, como el Sanatorio Santa Fe, el Hospital Privado de Rosario, alguna experiencia con la Clínica Reina Fabiola, el Hospital Privado Universitario de Córdoba, de quien hemos tenido al doctor Lemos, el Hospital Alemán de Buenos Aires, el Hospital Austral, la Obra Social de la UNL, el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe y el Hospital de la Baixada en Entre Ríos.
Así que bueno, esto es un poco la idea de poder ver in situ alguna de los cambios y de las mejoras necesarias y de cómo pueden ser planteadas. Así que bueno, con esto, Horacio, te doy la palabra para que armes el diálogo y comencemos la jornada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, ante todo le agradezco la participación en el panel sobre la simulación y la inteligencia artificial al servicio de la seguridad del paciente. Como les decía Carlos, lo tenemos acá presentes al doctor Brangol, al doctor Horacio Locatelli y al doctor Enrique Majul, que van a participar de este debate. Como para comenzar un poco el diálogo, quiero tirarles algunas preguntas disparadoras y bueno, vamos dándole dinámica acorde a quien quiere participar, van contestando. Mi primera inquietud sería, ¿de qué forma la simulación se relaciona con la calidad en la atención y la seguridad del paciente? Bueno, Horacio. sí, yo creo que se relaciona muchísimo. Muchísimo desde todo punto de vista. Desde que nosotros fundamentalmente podemos hablar sobre la simulación en el grado, o sea, en el estudiante de medicina. Es importante inculcar esta cultura de la calidad de atención del paciente desde ahí, ¿no es cierto? Porque ahí es donde ellos van creciendo. Y acá podemos, en los 3 áreas que habitualmente trabaja la simulación, que es el área cognitiva, el área procedimental y el área afectiva, podemos trabajar muchísimo con simulación. Desde ya, nosotros con los estudiantes de medicina lo hacemos fundamentalmente con los estudiantes desde prácticamente lo que se diría defensa, con simplemente que tienen una actividad que es la reanimación cardiopulmonar, la cual la tienen que sí o sí acreditar al 100%, y luego obviamente cirugía, clínica médica, y bueno, la práctica final obligatoria es donde quizás más recaba toda nuestra tarea en simulación, ¿no es cierto? Fundamentalmente es un resumen de lo que nosotros estamos haciendo en la Facultad de Medicina de la ciudad de Santa Fe, de la Universidad Nacional del Litoral. Quiero aclarar que todo esto lo fuimos haciendo prácticamente desde el año 2013, 2014, si no me equivoco. Horacio, corregime vos si estoy equivocado en alguna fecha, pero obviamente lo fuimos haciendo y capacitándonos simultáneamente. O sea, al principio fue algo que lo hacíamos, ustedes vieron ahí en la currícula el instructorado ATLS, a la vieja usanza ATLS. Bueno, hoy eso no existe más, y utilizamos distintas técnicas para el abordaje de la simulación. ¿Sí? Haciendo referencia a tu fecha, Horacio, para conocimiento del público en general, tu cronología hace referencia a ya tener instalado nuestro centro de simulación, en principio un poco más modesto, y hoy con el nuevo edificio de simulación que es el que están viendo ustedes en el fondo de mi pantalla. Sí, fundamentalmente en principio basándonos en la emergencia o en la emergentología como ciencia a desarrollar por los estudiantes de medicina, fundamentalmente es. ¿Puedo, Horacio? Sí, adelante. Sí. Hay Horacio por 2. Sí, Mauro. A ver, yo creo que hoy la simulación viene a ocupar un lugar que gracias posiblemente a muchos aspectos, pero por sobre todo a la seguridad, se hace prácticamente indescindible la seguridad, la calidad y la simulación. Y desde este lugar, más allá de esta cuestión de que posiblemente mi mirada es complementaria a la de Horacio, y el logo mío atrás significa que yo tengo un recorrido también en grado, pero fundamentalmente ahora en posgrado, es decir, en lo que tiene que ver con el graduado y con algunas
perfeccionamientos o especializaciones o mantenimiento de competencias, ahora y anteriormente también en el cruce. Lo que yo quiero instalar en términos conceptuales es que la seguridad como estrategia educativa o la seguridad como un conjunto de elementos destinados o puestos a disposición de la educación se vinculan con la cultura de la seguridad, de la prevención y de la calidad por un lado, pero por otro lado claramente interpela a los modelos tradicionales que tienen que ver con la enseñanza y con el aprendizaje. Y acá es donde yo quiero empezar a juntar calidad, seguridad y simulación con respecto a la cultura del error como oportunidad de aprendizaje, a la autorresponsabilidad como mantenimiento de la educación continua y a todo lo que tiene que ver con la práctica reflexiva para la mejora continua. Entonces, ambos, la seguridad por un lado y la calidad y la simulación, en realidad son componentes o insumos o elementos que contribuyen a la cultura organizacional desde otro lugar. Desde un lugar con mayor nivel de operatividad, con mayor nivel de evidencia, con mayor nivel de conocimientos, con mayor nivel de dinámica, de sistemática. Y me parece que, por eso yo empezaba diciendo que casi la seguridad, la calidad y la simulación hoy, y probablemente el cuarto elemento de esta mesa es la tecnología aplicada, la inteligencia y la tecnología aplicada a estos elementos, que van a dar posiblemente una forma de mirar los sistemas de servicios de salud distinta. Post pandemia, con la inclusión de la tecnología, pero recuperando en la agenda estos tres elementos: calidad, seguridad y simulación. Te complemento con un punto, ¿no? Si lo saco, por ejemplo, de la medicina, que el tema simulación también cobró mayor relevancia junto con la pandemia, por todo este tema del acceso a los pacientes que se ha ido complicando. Pero diríamos, cuando uno habla de calidad y seguridad, también habla de aprender algo en forma repetitiva para hacerlo cada vez mejor. Y la verdad que la simulación nos permite eso, que si te lo saco de la medicina, yo siempre lo comparo con los chicos que juegan con la Play, ¿no? Cuando juegan al FIFA o alguno de estos juegos. Una cosa es saber cómo se maneja el joystick, cómo se mueve el jugador, y otra cosa es hacerlo repetitivamente y pasar horas frente al juego y aprenderle, diríamos, porque el juego le va corrigiendo cuando hace algo mal, después lo vuelve a hacer bien, después patea de mejor forma, y entonces va obteniendo, sin querer, calidad y seguridad en el juego de la Play. Y acá lo mismo, si uno puede trabajar con los simuladores, que hay simuladores de diferentes tipos, nosotros tenemos estos simuladores estos que son casi robot, que uno los escucha toser como un paciente COVID, las pupilas se dilatan, hace ruidos gastrointestinales, bueno, una cosa que vos decís, y uno lo puede hacer una vez, dos veces, tres veces. La competencia que uno adquiere, una cosa es saberla, pero otra cosa es practicarla y capturar todos los datos y ahí tener mayor calidad y seguridad en el hacer. Entonces creo que esto ha venido a reforzar y obviamente termina teniendo un impacto. En el 2019, recuerdo cuando estábamos con todo este tema, en el Harvard Business Review había salido un trabajo que los cirujanos, con estos navegadores y todos estos simuladores, mejoraron en 230% la técnica en perfección respecto a los que hacían la práctica habitual en los hospitales y todo. Entonces, estamos hablando de que si queremos apoyar la seguridad y la calidad, la simulación trae un aporte tremendo. Yo quiero complementar un minuto lo que decía Enrique, porque me parece que está buena esta cuestión del diálogo entre nosotros, como para que de alguna forma quede en términos del aprendizaje, y tomo esta cuestión de la repetición como la repetición segura, porque una de las cosas que la simulación propone es no generando daño a un tercero, y nuestros modelos tradicionales de aprendizaje tienen eventualmente esta cuestión del aprendizaje con un riesgo o daño a un tercero. Muchos de nosotros hemos aprendido la cirugía probablemente sobre el modelo del ensayo y el error.
Entonces, esta cuestión de la simulación como un método, como un conjunto una estrategia con un conjunto de elementos, seguro para el operador, pero seguro en función de quien aprende, preparando en términos de seguridad y confianza para el escenario real, me parece que es muy importante. Y el modelo repetitivo, que me parece que es muy bueno lo que dijo Enrique en términos de repetitivo, no es un modelo repetitivo memorístico, es un modelo repetitivo por experiencia vivencial. El sujeto se sitúa en el espacio de aprendizaje y esto lleva a una cuestión de un aprendizaje mucho más significativo en términos de lo que está. Entonces, adquiere confianza, no daña, genera cuestión de aprendizaje significativo. Entendemos, y la Argentina habitualmente siempre tenemos tiempos más largos para adoptar algunos procesos, ya hay evidencia, como dice Enrique, que la simulación no es una alternativa. Hoy la simulación es el deber ser en términos formativos porque se lo debemos a la sociedad, se lo debemos al ciudadano, y está probado que los métodos previos mejoran el rendimiento, mejoran en la seguridad, mejoran la calidad. Entonces, las entidades que tenemos la obligación hoy en términos educativos, facultades, universidades, entidades que tenemos, el hospital como centro educativo, tienen que poner en su agenda, entiendo yo, estos mecanismos con las posibilidades, pero también saliendo de un paradigma en función de la simulación no son los simuladores. La simulación es un pensamiento estratégico puesto a disposición de un proceso de aprendizaje. Y la calidad no son las normas, son un proceso sistematizado en función de poder generar condiciones, mecanismos, procesos que garanticen un resultado aceptable. Por lo cual, el parentesco es muy cercano, simulación, seguridad y calidad, respondiendo un poco a la pregunta originaria que había hecho Horacio. Bien, continuando. Yo creo que también, en cierta medida, la segunda pregunta que tenía está en cierta forma, la han respondido, pero igualmente la formulo. ¿Cómo se relaciona la inteligencia artificial con la calidad de atención y la seguridad del paciente? Bien. Ahí el tema inteligencia artificial también tiene un aporte extra. En primer lugar, tenemos cómo la inteligencia artificial ha ido creciendo en salud, podríamos decir en los últimos 10 años. Si uno va a PubMed, va a ver la cantidad de publicaciones, cómo se van, diríamos, exponencialmente, no es lineal, diría exponencialmente van creciendo. Y va acompañado también de la cantidad de datos que cada vez vamos teniendo disponibles de los pacientes, de las situaciones, de las historias, de los medicamentos. Después ya vamos a ir a ejemplos concretos. El término inteligencia artificial, hay una tendencia que se quiere tratar de cambiar por inteligencia aumentada. ¿Por qué? Porque va a terminar ayudándonos a nosotros como profesionales de la salud, o a los médicos, o a cualquier otro profesional, en poder potenciar el propio accionar nuestro y poder dedicarnos a lo mejor a otras cosas dentro de esta relación médico-paciente e incluso mejorando la calidad. Recordemos de que ya hay, en el año 2018, salió el primer equipo de oftalmología que permite un diagnóstico relacionado con retinopatía aprobado por FDA y que es reconocido médicamente como que ese diagnóstico es válido para tomar decisiones. Uno de los grandes hitos, podríamos decir, de inteligencia artificial en medicina, en donde este equipo permite llevarse a diferentes lugares, en donde por ahí no podemos acceder a un oftalmólogo o no tenemos calidad en la atención, pero de esta forma nosotros terminamos logrando una colaboración en nuestro accionar para brindar mejor calidad y servicio al paciente. Y así como eso, acaba de Google compró, diríamos, va comprando varias cosas, compró Fitbit, compró también otras empresas, tiene una empresa que se llama CD2D, que ellos tienen una
acople de inteligencia artificial al colonoscopio. Entonces, cuando uno va haciendo la colonoscopía, le va diciendo qué partes no ha rastreado el médico, qué partes le falta ver, qué parte es sospechosa. Entonces termina ayudando que la calidad del estudio colonoscópico, donde participa normalmente el médico viendo y siguiendo todo el trayecto, uno informa, sí, no vi ninguna lesión, bueno, colabora en que ese, diríamos, rastreo de todo el colon pueda ser mejor. Entonces, así como hablamos de la simulación, y acá con 2 ejemplos de inteligencia artificial, mejora potencialmente todo lo que es el accionar nuestro, diríamos, con los que son los accionar habituales dentro de la medicina. Si me permiten, yo hago imágenes y bueno, yo creo que los primeros que vamos a sufrir el cambio de la inteligencia artificial somos nosotros, lamentablemente. Imágenes, no vamos a ser gestionadores de salud. Ya hay como 7, 8 dispositivos que están aprobados por la FDA. El tema es que China ha liberado directamente hasta el software para detección de COVID. A ver, es impresionante lo que se está haciendo. Y lamentablemente lo que nos pasa a nosotros que no tenemos datos clínicos, o sea, ni siquiera podemos competir con nada. A ver si nos entendemos, ni siquiera tenemos los datos de los pacientes muchas veces, desde las imágenes. Entonces ese cambio va a ser muy grande. Es terrible. Yo tengo la suerte, estoy haciendo un trabajo final de medicina legal con un software de antropología forense, ¿no es cierto? Con la fotografía y con la TC de cráneo, el volumen, hace directamente la correlación y sin genética llega al 98% de diagnóstico. Así que bueno. Bueno, vos sabrás, viste, en las imágenes de CA de mama, todo lo que es y cómo la inteligencia artificial se aplica en el equipo, cómo te sugiere y todo. Después podemos hablar más, pero también vamos a hablar, y eso me quisiera después playar al fondo de la reunión, porque creo que tampoco la inteligencia artificial va a reemplazar al médico. Por eso, pero después no nos vamos a adelantar. Pero en imágenes, en lo que es imágenes, tanto de patología, de anatomía patológica como de radiología, hay muchísimos avances. Bueno, lo último que aprobó la FDA justamente es para radiología móvil. O sea, tener la radiología digital en un equipo móvil y usar directamente la inteligencia artificial para detección de COVID. Eso, pero es impresionante, porque son redes que se arman en cualquier lado y, a ver, sabés qué va tomografía, qué no va tomografía, las complicaciones, es muy importante lo que está haciendo. Tal cual, es apasionante, uno de los temas que a mí me apasiona siempre. No, yo quería complementar que claramente hay también un punto de encuentro entre la inteligencia artificial y la simulación, porque finalmente la inteligencia artificial, y de manera muy respetuosa lo voy a decir, es una tecnología aplicada a la decisión y a la predicción, en el manejo de grandes volúmenes de datos, que a partir de aplicar determinados algoritmos se anticipa lo que va a suceder. Esa explotación en el territorio de la educación nos va a poder permitir la predicción de las necesidades de aprendizaje de un individuo para cortar y va a ser mucho más eficiente las curvas de aprendizaje. Si uno pudiera, y como ya lo hay, algunos simuladores multimediales o informatizados, acompañar el proceso de aprendizaje de la misma manera que la inteligencia artificial contribuye al médico asistencial en no olvidarse o hacer un estudio sistematizado, certero y seguro, al alumno o al sujeto en situación de aprendizaje le va a poder permitir ir monitoreando cuáles son el contraste entre lo que tiene que aprender, lo que fue aprendiendo de manera objetiva y tener reportes de grandes volúmenes en función de lo que el sistema va necesitando de él. Por lo cual, claramente, ambas tecnologías se potencian en sí mismos. Y hoy, al igual que la simulación, entiendo yo, que vino para quedarse, al igual que la telesalud que vino para quedarse, la inteligencia artificial vino para quedarse y para crecer en el ámbito de la salud. Porque la posibilidad de la anticipación, y mirándolo a Ricardo Otero también en el panel, va a tener que ver con la posibilidad de la previsión del gasto, en términos de lo que puede llegar a ser la posibilidad de generar condiciones anticipatorias de mayor daño o mayor
complejidad en la respuesta. Entonces me parece que la oportunidad de la elección del tema en combinar dos tecnologías, una vinculada con lo que es el aprendizaje y otra vinculada con la toma de decisión y la predicción, me parece que instalan claramente el mundo de otras tecnologías en función del sistema sanitario orientadas a la calidad y a la seguridad. Bien, bueno, hacia eso iba mi siguiente pregunta sobre los puntos de encuentro que identifican entre la simulación y justamente la estrategia como una estrategia educativa y la inteligencia artificial. No sé si alguno quiere hacer algún aporte aparte de Mauro. Si no, voy a mi siguiente pregunta. Bueno, mi siguiente pregunta es, teniendo en cuenta el contexto de la actual pandemia, ¿ambas tecnologías se ubican de igual manera que la prepandemia? ¿Qué situación sería importante considerar de cada una? Bien, te cuento una experiencia que creo que les ha pasado mucho en las diferentes facultades de ciencias de la salud. Nosotros previamente lo que es simulación era como algo casi complementario en las materias clínicas o en los primeros años para los simuladores para poder sacar sangre, para hacer punción, o sea, cosas que uno complementaba. Y bueno, cuando nos tuvimos que reinventar, cuando se cortó todo el dictado, cuando pasó a ser todo virtual, y cuando empezamos a ver de que volver a los hospitales en la forma en que íbamos con grupos de chicos al lado del paciente, ya no iba a poder ser de la misma manera. Cuando vimos de que ya la seguridad del paciente con respecto a todo esto del COVID iba a ir postergando cada vez más el acceso del alumno al paciente, ahí creció también exponencialmente todo lo que es poder acceder, como dijimos recién, a la simulación en este momento post pandemia. Entonces yo creo de que cuando uno ahora piensa en la formación de un alumno, en la parte clínica, ya en la parte básica, pero más en la parte clínica, tiene que pensar que 1/3 son de estas actividades teóricas, virtualizables, todo. Casi 1/3 se basa mucho en la simulación, en nuestros equipos de simulación, con todos los pacientes, con todo lo que hablábamos también de qué significa esas devoluciones, el debriefing, todo. Y por ahora 1/3 en el acceso real a la cabecera del paciente, a los hospitales, porque antes eran grupos, decíamos que iban 5 chicos, 7 chicos, 3 chicos, con cada médico al lado del paciente, ahora es 1 a 1. Por lo menos acá en Córdoba hemos tenido que crecer en jefe de trabajos prácticos, porque un médico nos acepta un alumno, menos cantidad de horas, y entonces, o sea, empezaron muchas cosas que la pandemia nos cambió, pero que a su vez, en estos meses que están transcurriendo con esta modalidad, hasta decimos, che, qué bueno esto que tengan 1 a 1, o sea, no lo habíamos pensado nunca antes, que cada chico se formara con un médico al lado del paciente. También nos pasó de que cuando antes daban los prácticos, muchas veces lo dejaban a los alumnos con algún residente o algo y se iban, y ahora cuando fue el año pasado que tenían que elaborar ellos los prácticos, los casos clínicos, discutirlos en forma virtual a través del Zoom, a través del Meet, yo creo que fueron los mejores casos y los mejores trabajos prácticos que los chicos vieron, analizaron con los JTP. Entonces, la pospandemia trajo un montón de cambios de lo que era el 2019 en la enseñanza, por ejemplo, creo que después vamos a hablar algo más. Creo que esto también vino de la mano, la simulación aportó muchísimo y va a seguir aportando y creció. En el caso nuestro también salimos de lo que teníamos, salimos a comprar más equipos, o sea, hubo todo un crecimiento para pensar cómo va a seguir, porque obviamente que ni sabemos cómo va a seguir esta historia con las nuevas variantes, el acceso a los hospitales. Ya veníamos con todo este tema de
en otros países mucho más que acá en Argentina, pero el acceso de un alumno a un paciente es complicado por todo el tema también de seguridad del paciente. Entonces, aceleró algo que se veía venir, creo. Me parece que eso fue. Aceleró algo que se veía venir y potenció muchas de las posibilidades que trae todo esto. Yo opino muy parecido a lo que dice Enrique en este sentido. A la pregunta si la situación de la simulación en particular, prepandemia y pospandemia la misma, no es la misma. De la misma forma que la salud pública viene a ocupar un lugar distinto y que en la agenda de la política la salud apareció fuertemente porque nos involucra a todos, en el mundo de la educación y ciencia de la salud, hoy la simulación dejó de ser eso que yo decía una alternativa y hoy es una imperativa a los diseños curriculares. Tal es así que nosotros empezamos a hablar que es necesario empezar a pensar diseños curriculares pensado más en orientación de estrategias, ya no tanto ni en la disciplina ni en competencias, sino orientado en estrategias. Estrategias de campo, estrategia clínica, estrategia de laboratorio, estrategia de simulación, estrategias de enseñanza que permitan un aprendizaje distinto. La segunda cuestión, el otro punto que también tiene que ver con la inteligencia artificial y con la simulación como punto de encuentro y que tiene que ver con la pospandemia, hoy ya hay modelos automáticos de pacientes virtuales que interactúan con una interfase tecnológica entre alguien que aprende y un aplicativo que le responde una determinada cantidad de situaciones que parten de un algoritmo y de la inteligencia artificial. Y esto hoy forma parte de la posibilidad del acceso a la educación. De esto que decía Enrique, entiendo yo, de lo que viene por delante sobre dos imperativos. Un imperativo que va a ser la bioseguridad y otro imperativo que me parece que tiene que estar en la agenda de la educación médica, que es el imperativo ético. El paciente como objeto de aprendizaje tiene que ser un imperativo ético hoy en términos de los diseños curriculares. Porque finalmente nosotros tenemos que garantizar un aprendizaje lo más humanizadamente posible, pero sin que en el aprendizaje humanizado pongamos en riesgo valores comunes o valores compartidos vinculados con el sujeto que está enfrente nuestro. Y la otra cuestión en términos del mundo de la simulación, lo que viene por delante, es que el desafío es que si necesitamos equipos de salud para la calidad de atención, necesitamos equipos de salud para la seguridad del paciente, necesitamos espacios formativos interprofesionales y competencias interprofesionales. Y la simulación permite que esto se pueda dar en función de que no siempre en el equipo de salud están las miradas de todos para poder formarnos. Y la simulación permite la recreación a partir del diseño curricular de estos espacios formativos o estos espacios basados en simulación orientados a las competencias interprofesionales. El liderazgo, el trabajo en equipo, la toma de decisiones en situaciones de riesgo, con o sin simuladores costosos, pero sí con decisiones político-institucionales y con equipos docentes formados en función de la estrategia de la simulación. Bien, el siguiente interrogante creo que lo han planteado. Enrique por ahí presentó un interrogante de qué es lo que se viene y Mauro creo que en cierta forma también se explayó sobre lo que viene. Pero bueno, en concreto también mi pregunta era ¿qué escenarios nuevos plantea la simulación y cuáles son los desafíos para las instituciones que tienen a cargo la formación de los profesionales en salud? Creo que lo han respondido, pero si quieren agregar algo al respecto. No, yo lo que agregaría simplemente es de que en el grado permite, como estamos hablando mucho de las actividades, de lo que se refiere a las prácticas desde canalizar un paciente, poner un inyectable en la nalga, hasta ruidos cardíacos y todo lo que significa tratamientos. Pero también avanzó mucho en el posgrado, los simuladores de lo que es de endoscopía, de cirugía laparoscópica, o sea, en toda la formación, y llega al punto en que hay algunas empresas, por ejemplo, entiendo de la parte cardiovascular, a nosotros nos pasó en la clínica de que el servicio de hemodinamia, si no había hecho tantas prácticas, o sea, ya empezar a medir en autorizar el uso de una u otra equipo, la colocación o alguna práctica médica, si no había pasado por tantas horas o tantas colocaciones en simuladores,
no lo permitían o no ellos no se prestaban, diríamos, no iban a poner en juego su reputación, su laboratorio, su empresa, ante un médico que quiera colocar algo en un paciente, si no había hecho todo un entrenamiento previo en simuladores, y recién ahí les permitían, o sea, hasta ese nivel creo de que ha llegado, partiendo, como digo, del grado, hasta poder permitir o no una práctica médica. Entonces, es como se va poniendo exponencialmente la simulación. Sí, yo creo que lo que viene por delante es que la simulación se va a extender y va a crecer. Estoy convencido, y los modelos que ya existen en el mundo me lo han demostrado, la recertificación de las competencias profesionales en ocasión del posgrado van a tener que tener un mantenimiento y un entrenamiento continuo basado en simulador, y posiblemente sistemas de evaluación de competencias y de desempeño periódicos sobre competencias procedimentales. Un poco entiendo lo que decía Enrique, tiene que ver con esto. Ya hay lugares en términos de, ustedes saben que en Estados Unidos la colegiatura tiene que ver con los estados. Hay estados que en función de la regulación de algunas especialidades médicas, si uno no aprueba el examen en el simulador, no puede pasar al paciente. En esto que estaba un poco planteando Enrique, que es el tema de objetivar, y acá viene el tema también de objetivar la evaluación. El simulador que evalúa es objetivo, y esto me parece que en términos de procedimientos permite la documentación de la competencia y la validación en términos de qué es lo que se pretende que sepa y cómo lo demuestra. Claramente los simuladores quirúrgicos hoy, lo que ha crecido en los últimos 5 u 8 años, la tecnología en cuanto al desarrollo tecnológico de simuladores, hoy hay simuladores desde, como decía Enrique, desde la posibilidad de un acceso venoso o una inyección intramuscular, hasta simuladores que permiten el entrenamiento neuroquirúrgico en el abordaje transepto-esfenoidal para la resección de lesiones de la hipófisis, o modelos simulados de cirugía mastoidea con el uso del microscopio. Y esto no es parte del futuro, es parte del presente. Entonces, lo que viene por delante seguramente va a ser mejorar la simulación, pero evitar que el mercado le gane al sistema. Y el desafío es, la simulación no son los simuladores son un dispositivo, una herramienta. El desafío es que la simulación sea una estrategia docente, una estrategia educativa, en el contexto de una institución y gobernada o guiada por un equipo docente formado para el uso de este tipo de estrategia educativa. El desafío es este. El desafío es que las instituciones lo adopten, lo incorporen, lo pongan a disposición, pero que el simulador no se lleve de por encima a la simulación como estrategia. Porque la clave de la simulación, o para mí, desde mi modelo mental, es poder poner a un individuo que aprende en situación y que él mismo pueda entender lo que tiene que aprender, lo que no aprendió y lo que le falta aprender antes de estar en situación de autonomía en el desempeño, de la transferencia a la práctica, que es lo que hablamos cuando hablamos de nosotros de la etapa final del debriefing. Traigo el debriefing porque también lo trajo Enrique al diálogo. Y en ese está el desafío, que las instituciones, como ese marco institucional que contiene la simulación, tengan en claro que la inversión seguramente es en simuladores, pero la inversión es en tener equipos docentes y diseños curriculares que contengan a la simulación como una estrategia educativa. Poderosa, potente, muy valiosa. ¿Hace falta simuladores para hacer simulación? No. ¿Sin docentes se puede hacer simulación? No. Entonces, el equilibrio es en esta cuestión donde aparece la institución educativa, en el equilibrio del diseño curricular. Está sin sonido, Horacio. Sí, no. Estaba bien. Ahora voy a apelar un poco a la experiencia de ustedes. Bueno. Yo voy a hablar Horacio Locatelli, me parece. Pues. Adelante, Horacio. Esto de llamarnos iguales no favorece. No, yo simplemente quería remarcar lo que dice Mauro, porque si no es fundamentalmente decir, yo puedo manejar un Mercedes-Benz. No, yo puedo manejar, yo tengo que saber manejar, y el problema debe ser institucional desde el punto de vista de la formación de instructores en simulación. O sea, de instructores o de docentes que sepan
la técnica pedagógica de la simulación, que no es, como decíamos en un comienzo, lo que fue al comienzo la ATLS, ¿no es cierto? El clásico ATLS, como para atraerlo a la gente que puede estar escuchando y lo conoce, sino que es otra técnica totalmente distinta, es muy buena y hay que conocerla. Y hay que tratar de, como se dice vulgarmente, tratar de exprimir al alumno, ¿no es cierto?, ese modelo mental que tiene el alumno, por lo cual le lleva a tomar ciertas y determinadas determinaciones. En eso es lo que tenemos que trabajar los docentes, fundamentalmente. Porque estamos seguros que muchos de los errores que se cometen en medicina es llevar el conocimiento de lo teórico a la práctica. Y ahí es donde tenemos que trabajar nosotros. Ese es uno de los puntos donde tenemos que trabajar nosotros, los docentes que estamos en simulación. ¿Puedo agregar algo? Más allá de la simulación, ¿no? Es muy importante que estén protocolizados y que estén los datos de todo, porque hay dos cosas en la inteligencia artificial, el Big Data y el Deep Learning, que es la misma máquina aprendiendo de sí misma, y mientras más datos tienen, más funcionan. Entonces, por ahí uno no le da importancia al calcio en un paciente y la máquina le da importancia al calcio porque ve en el Big Data las alteraciones que está viendo. Entonces, sí, en los formativos es importantísimo tener todo protocolizado. Eso es fundamental. Bien, ahora, atendiendo a la experiencia de ustedes, quiero pedirles que si nos pueden dar ejemplos nacionales e internacionales que den cuenta de la importancia de la simulación y la inteligencia artificial respecto de la calidad de atención. ¿Se entendió la pregunta? Sí. Y yo voy a aprovechar que está el micrófono de Enrique muteado, voy a hablar de simulación primero y después... a ver, yo he tenido la oportunidad y la suerte de recorrer más de 50 centros en el mundo de simulación, en diferentes países, de la región, de Europa, inclusive conocí el centro de simulación de Tel Aviv, en el Shiva. Hoy la relación calidad-seguridad-simulación en todos los centros del mundo es una constante. El primer centro europeo de simulación, que es el centro que está ubicado en Granada y que dio cuenta después de los 250 centros que vinieron después, es un edificio destinado a la simulación. Pero es un edificio destinado a la simulación inserto en la estrategia del sistema andaluz de salud, donde todo el equipo de salud tiene que dar cuentas en determinados momentos de sus competencias en el centro de simulación antes de pasar al paciente. Experiencia internacional. Y en Argentina hoy también es una realidad. Los dos hospitales cabecera, ápices estratégicos del sistema de salud, estoy hablando del Garrahan y estoy hablando del Cruce, hospitales públicos, ambos tienen en su concepción el centro de simulación como la alta complejidad aplicada a la enseñanza. Y esto es nacional. Y nacionalmente ya la simulación tiene una sociedad científica, ya la simulación empieza a aparecer en los estándares de acreditación, tiene un equipo trabajando en la Academia Nacional de Medicina para definir los estándares que deberían estar para poder acreditar las especialidades médicas, trabajando en conjunto con el Consejo de Recertificación, por lo cual hay suficiente cuestión nacional e internacional en términos de la simulación, la calidad de atención y la seguridad para poder sentirnos seguros que ahora sí tenemos dónde pararnos. Aquellos que quizás hace muchos años que empezamos con la simulación, Horacio está hablando de la ATLS, y yo podría decirle que posiblemente haya cardiólogos, el mundo de la cardiología y el RCP, pero eran experiencias, diríamos, hasta insulares, eran aisladas, no eran extendidas, eran algunos locos que hablábamos de simulación o algunos que habíamos hecho el moulage en la ATLS y por eso entendíamos la simulación, seguramente de un concepto distinto, de un modelo educativo conductista y no de un modelo constructivista, pero sí hoy la experiencia nacional e internacional es muy vasta, muy extensa y muy concreta en cuanto al lugar que tiene la simulación en la formación y la garantía de calidad de atención y seguridad. En el tema, vamos a hablar de inteligencia artificial, ahí te doy las experiencias propias. Las experiencias propias
es muchas veces más desilusión, porque cuando me toca hablar así en charlas y todo, muchos miran como, ¿qué es esto, no? Entonces trato de incentivar en las maestrías y todo, y por ahí sale, porque le digo, como tema de maestría o de doctorado es muy bueno. Acaba hace casi un mes de rendir un alumno mío, que yo fui el director de la tesis doctoral de él, Marco Bruno, en donde hizo una tesis doctoral utilizando un chatbot, el chatbot que están tan comunes en los sitios web para los bancos y todo, con inteligencia artificial, para lo que es el consentimiento informado de un paciente cuando llega para una cirugía de vesícula. Entonces, unos pasaban por la vía común en donde les explicaban todos los riesgos, bueno, lo que consistía en la cirugía, y el otro se le daba una tablet, y con la tablet le iba interactuando el paciente, e incluso le salían videos si tiene alguna otra duda, o que, bueno, el chatbot a su vez va aprendiendo de lo que va respondiendo. Él hizo su tesis doctoral y terminó, diríamos, dentro de las conclusiones, en los pacientes por ahí que están, diríamos, más jóvenes, más ambientados a esto, tenían mucha mayor recuerdo postquirúrgico incluso de todas las complicaciones y todo, de los consentimientos informados, como se tratan. Muchas veces sabemos que hasta firma acá, vamos para acá, y hasta muchas veces el médico ni se detiene a explicarle, ¿no? Entonces, esto ha permitido, cuando hizo también toda la revisión, no había chatbot para consentimiento informado, bueno, fue una tesis, sacó 10, bueno, todo porque una tesis muy, muy, digamos, rara y muy, muy linda. Y bueno, y ahí tenemos experiencias que se van dando, pero bueno, hay que ir enganchando a los profesionales en todo este tema de inteligencia artificial. Cuando vamos en Argentina, se van implementando, pero cuesta unir el saber de los ingenieros con el saber médico. Justamente ahora estamos por hacer un curso de lo que es redes neuronales y todo, pero orientado a salud, para ver que los médicos y el sistema de salud vayan comprendiendo estos conceptos. Pero cuando vamos a ejemplos generales, vemos por ejemplo Verify, que es una empresa que es de Google, que ellos hicieron todo un algoritmo para cardiología, quisieron hacerla para Parkinson, la FDA no se los dejó, pero bueno, va creciendo. Cuando hablaba recién el doctor Sergio, tenemos una de las empresas, Arteris, con Y, eso se dedican a todo el tema de análisis de imágenes radiológicas. Después hay otra, por ejemplo, PathAI, que ellos se dedican a todo lo que es anatomía patológica, y van, diríamos, haciendo publicaciones. Después tenemos, por ejemplo, Sorg Prisma Public, que es muy interesante en lo que es calidad. Sorg Prisma Public, ellos se basan en IBM Watson para analizar en Holanda cómo un hospital resuelve los casos y cómo hay que corregirlo. Entonces va aprendiendo, diríamos, tanto el software, pero va enseñándole que tomaron decisiones que no son las correctas, que deberían mejorar para mejorar tanto la parte económica como para la calidad del paciente. O sea, trabaja pura y exclusivamente en calidad. Es muy, muy relacionado con lo que la maestría termina, diríamos, que estaba viendo ahí todos los temas, termina trabajando, y bueno, ya tenemos ejemplos concretos como esta empresa que se dedica a eso. Deep Genomics es una que trabaja sobre lo que es medicina de alta precisión, que va de la mano de inteligencia artificial, y viene todo el capítulo de lo que es medicina de precisión, farmacología e inteligencia artificial. Babylon tiene otra empresa que es de uno de Londres que se llama Ali Parson. Él tiene todo un sistema de desarrollo de inteligencia artificial para consultas médicas. Después hay otra, Sense.ly, una enfermera virtual con inteligencia artificial que ayuda a los pacientes que no se olviden de su medicación. Entonces,
hay muchos ejemplos. Y les doy, después cuando terminemos la charla, bajen en el celular una aplicación que se llama ADA, ADA, y hagan por gusto una prueba de decirle que tienen determinado síntoma o que sienten algo, ¿no?, con algún familiar o algo, y fíjense después, inteligencia artificial, con esto que hablamos de lo que es, diríamos, da después porcentajes de posibilidades, trabaja también en eso, bueno, que está trabajando en todo lo que es redes neuronales, porcentaje de posibilidades, y la verdad que les doy una anécdota, ¿no? Cuando una vez di una charla así en la clínica, el equipo de inmunología, ha habido un congreso acá en Rosario, y dice que cuando venían en el auto, decir, a ver, probá el caso del chico que tiene esa inmunodeficiencia primaria, en el ADA ese que dijo Majul. Y le dijo, primera 87% inmunodeficiencia, qué sé yo, dice, estuvimos nosotros como 2 meses hasta hacer que los laboratorios, que esto, que todas las pruebas para poder llegar, y este dice 87% eso, 11% tal cosa, 1% bueno. Entonces, y es gratuito, obviamente que cuando algo es gratis el producto somos nosotros, y eso está de la mano de que mientras más datos tengan, más van creciendo. Entonces, todas estas empresas se nutren de datos y van a mantener un montón de cosas gratis, que creo que también tenemos que aprovechar eso para ir creciendo y ir avanzando y metiéndonos en el mundo de la inteligencia artificial. Horacio, ¿querés aportar algo? Bien. Continuando. Bueno, ustedes me están respondiendo las preguntas antes que se las haga, así que los dejo dialogar, pero está bien. Creo que la siguiente pregunta iba hacia si creían ustedes que la situación actual de nuestro país en relación a estos temas, ¿cómo era, digamos? Creo que lo han expresado no solo nacional, sino internacionalmente. No sé si querían agregar algo más al respecto. No, yo solamente, la verdad que en términos de quién arma la propuesta educativa y quién arma el conversatorio, yo no sé si todos conocen el centro de simulación que hoy tiene la Universidad Nacional del Litoral y la Facultad de Ciencias Médicas, de la cual Horacio fue y será seguramente muy importante en eso. Quizás si Horacio en 4, 5 minutos, 3 minutos, a los que quizás no conocen el centro, le puede contar cómo es el centro. Me parece que sería importante que lo conozcan, porque es una experiencia nacional realmente muy rica en cuanto a lo que ofrece en términos de simulación, y es una experiencia local, y ustedes son los anfitriones. Entonces me parecía que, como si Horacio nos comparte un poco el centro, me parece muy importante para aquel que no lo conozca. Sí, desde ese punto de vista no tengo problema de decirles más. Lo ideal sería que lo viéramos, ¿no es cierto? Porque es un centro que se le ha puesto mucho, pero fundamentalmente, vuelvo a insistir, desde el año 2013, 2014, que comienza un poco la simulación en nosotros, hasta que hace 2 años, yo con esto de la pandemia el año pasado, 2018 se inauguró el centro, Horacio, ayúdame vos, 2018, 2019. 2018. El centro de simulación. 1 de mayo fue, sí, me acuerdo que fue 1 de mayo. Estoy como, sí, me parece que antes. 17 puede ser, no, 18, creo que fue 18, 2018. Bueno, ya con la pandemia estamos todos perdidos. Vamos a necesitar un poco las redes. Para darte una idea, el centro de simulación obviamente es mucho más nuevo, pero los primeros equipos los compramos en el 2012, 2011, 2012. 2012, y en el 2013 comenzamos como se dijo al comienzo, a trabajar un poco en el área de emergentología, en un pequeño lugar que teníamos, y hacer este tipo de simulación de situaciones de emergencia.
Hoy tenemos instalado, ¿no es cierto?, una capacidad importante con técnicos inclusive que nos ayudan a todos a trabajar, y estamos tratando de trabajar una metodología, sobre todo desde el punto de vista del área de la emergentología, donde intentamos que el alumno, cuando sale, que es lo primero que va a hacer, nuestro objetivo es reforzar el conocimiento del alumno para la primera tarea como la que todos hicimos, que fueron las viejas guardias, las guardias en las ambulancias, las guardias en los hospitales. Entonces, fundamentalmente estamos tratando de que no sea un estorbo y que sea una persona sumamente útil en eso y que conozca eso. No que haga el procedimiento quizás adecuadamente, pero por lo menos que no moleste, ¿no es cierto? Ese es un poco el objetivo. Nuestro centro tiene lugares donde nosotros los llamamos los de alta, los de mediana, los de baja, los procedimentales, y tiene un auditorio sumamente importante como para poder hacer las actividades. Realizamos siempre, por lo menos en el área, la parte de emergentología, el objetivo fundamental, o sea, se lo transmitimos al alumno cuál es el objetivo, hacemos el pre-briefing, ¿no es cierto?, el briefing, y luego, obviamente, se hace el caso, que no dura más de 5 o 7 minutos, y luego de ese caso procedemos al debriefing donde nos extendemos. En el caso del grado, del alumno de grado, utilizamos habitualmente la prueba del delta gamma, ¿no es cierto?, la técnica de delta gamma, como para tratar de que se afiancen ciertos conocimientos que son los objetivos que nosotros tenemos en ese momento. O sea, eso es la parte que utilizamos nosotros. Lo otro tendrían que verlo, es decir, yo personalmente, perdónenme, a lo mejor Horacio Sagardoy es mucho más hábil que yo en el ejercicio de la palabra y puede describirlo mejor al centro, porque fue otro de los padres del centro de simulación, ¿no es cierto? Perdón, Horacio, pero apelando a que lo veo por ahí oculto, pero está también nuestro responsable técnico, que es el profesor Hugo Casafú, y que también lo sumo para que aporte algo y no se mantenga en las sombras. Esta pregunta de Mauro fue medio, porque le hubiéramos preparado un videíto como para que vieran, ¿no es cierto? Fue medio de traición, Mauro, te comportaste como como uno de la banda, ¿eh? Un espacio dialogado como un conversatorio, apelo a la espontaneidad, porque si no, no. Te comportaste como uno. Nos podría aportar algo dice también. En el chat que está sin micrófono, que gracias por la invitación. Ah, bueno, perfecto. Bueno, en el equipo, el profesor Hugo Casafú es uno de los responsables, el responsable técnico del centro de simulación. Es más joven que nosotros y también tiene más memoria y nos podría describir, pero como bien lo dice Horacio Locatelli, y yo, acuérdense que soy de la ingeniería, hablo, más miento de medicina que hablar, en realidad. Estoy de invitado nomás acá, pero como dice Horacio, el centro de simulación no es por hablar, pero nos sentimos muy orgullosos de él y creo que más que contarlo hay que verlo. Ha sido un esfuerzo muy importante. También acá lo sumo, si quiere aportar algo, también el doctor Samuel Seiref, que ha estado en todos estos procesos como decano y como secretario de Ciencia y Técnica y demás, también participando de todo, de la gestión. Y creo que es un esfuerzo enorme que día a día se va realizando y que tiene experiencia, una experiencia muy grande, muy dilatada en todo lo que se está haciendo. Yo en particular no puedo dejar de mostrar el orgullo que siento por el equipo de trabajo que está trabajando en el centro de simulación, porque la verdad que
soy el primer sorprendido de las cosas que se han podido lograr. Bueno, en fin, sigo con el conversatorio y formulo la nueva pregunta, ¿no? ¿Se relaciona de alguna manera con la forma que tiene de entrenar a los pilotos de avión esto? Yo por ahí apelo a una pregunta que desde la ingeniería realizo muy ingenuamente. Por ahí veo algunos términos que no sé si todos los participantes lo conocen. Y yo soy el primero que por ahí, hablando, digo, bueno, tengo un conocimiento del tema, pero no puedo hablar sobre el tema. Pero la historia de la simulación, ¿tiene algo que ver con esto de los pilotos de avión? Pregunto, por otro lado, una pregunta más simple. ¿En sí qué es la inteligencia artificial? Pues yo en algún momento, como ingeniero y como dedicado a la informática, digo, bueno, a ver, la inteligencia artificial como tal no existe. Se lo formulo como pregunta ahora, les tiro la pelota para que me lo expliquen. Yo puedo contestar una parte que es la parte de la aviación. Sí, efectivamente tiene mucho que ver, es decir, tal es así que uno de los casos con que uno empieza habitualmente a hacer simulación es el famoso caso Bromley, o sea, donde una señora fallece en una cirugía programada donde se toman todos los recaudos y demás, y el marido casualmente resulta ser piloto de avión. Pero también digo lo siguiente, es decir, los pilotos de avión hacen un entrenamiento sumamente importante en simuladores, pero no nos olvidemos que si el avión se cae, ellos también se mueren. Acá si el paciente se cae, nosotros no nos morimos. Es decir, hay una gran diferencia en el pellejo, ¿no es cierto? Como hablando vulgarmente, si se quiere, o hablando un poco vulgarmente, pero es una gran diferencia que se tiene. No obstante, yo creo que existe una gran similitud, ¿no es cierto?, en ese tipo de preparación y demás, sobre todo en lo que es la parte no procedimental, o sea, lo que es lo que nosotros llamamos las disciplinas blandas, o lo que se quiso llamar en una época las disciplinas blandas, o sea, el manejo de las situaciones, el manejo del equipo, el manejo del liderazgo, el manejo interprofesional. Eso es fundamentalmente en donde más nos podemos semejar, ¿no es cierto?, a lo que puede suceder la simulación en una cabina de avión, si se quiere. Ahí está el doctor Seirés levantando la mano. Sí, gracias. Yo recordé, la verdad que no sé si es tan así, pero cuando se habla en simulación me quedó Horacio hablaba de los pilotos de avión y de la vida que iba implícita. Lo llevo y dada parte del auditorio que tiene mucho que ver con esto, alguna vez escuché que algo parecido ocurre en turismo carretera. Ustedes saben que a los pilotos de turismo carretera no lo dejan subirse al auto antes de, creo que eran 150 horas de manejo en simulador. ¿Y saben por qué? Porque el auto cuesta mucho dinero. Y fíjense, están más preocupados por el dinero de lo que le cueste el auto antes de dejarlo subir al simulador. Nosotros somos la generación que aprendimos sobre el paciente, paradójicamente. Bueno, a estos individuos no lo dejan subirse, o no lo dejarían subirse al paciente sin antes haber practicado en el simulador. Yo también complemento un poco lo de Horacio, desde dos lugares, la relación simulación y seguridad aérea o aviación, desde dos lugares. Uno debería reconocerle que la historia de la simulación es previa a la aviación, si uno va allá cuando se usaban muñequitas para enseñar a una mamá a cuidar a su bebé. Entonces, lo que pasa es que la seguridad aérea puso en sigilo la simulación y hoy es rutinario esta cuestión que decía Horacio, que era el entrenamiento de los pilotos, porque justamente el piloto pierde la vida y lo entendieron así, y hoy ningún piloto puede acreditar ninguna condición de su competencia si no pasó por un simulador y demostró en el simulador que tiene las competencias para seguir piloteando un avión.
Me parece que nosotros tenemos que aprender de alguna forma también de la seguridad aérea, algunas condiciones vinculadas con la simulación, y llevar esto a la práctica, responsabilizando nuestra vida a la vida que puede estar en juego cuando nosotros no tenemos todas las competencias necesarias en función del desempeño, aunque nosotros no perdamos la vida y la perdiera otro que está bajo nuestro cuidado, bajo nuestra responsabilidad. Y esa enseñanza también tiene que ser transferida a los futuros colegas o a los futuros miembros del equipo de salud. Por eso me parece que sí está muy emparentado. Y la segunda cosa que quiero decir, algunos conocidos nuestros o a alguna gente que ha trabajado mucho en términos de seguridad y aérea y simulación, hasta incluso tenemos algunos médicos que son pilotos de avión y que han llevado el concepto de la salud a la seguridad aérea y la seguridad aérea a la seguridad en salud en este mundo de la interrelación. Y creo que fue Sergio que lo dijo. Si algo tiene ese piloto es el concepto de la protocolización, del chequeo previo a la largada, de la posibilidad de verificar que estén dadas todas las condiciones para que nosotros podamos emprender, o él pueda emprender el pilotaje de un avión. A veces esto no se puede hacer en salud, porque a veces las condiciones de la emergencia, y ahí es donde viene la situación del aprendizaje, de la toma de decisión en situación de crisis, y donde la simulación nos permite recrear un escenario y anticiparnos, y poder generar el ambiente para poder tomar esta cuestión de toma de decisión en situación de crisis, de la cual los anestesiólogos nos están enseñando que es muy necesario y muy posible la simulación en términos de ese entrenamiento, y hoy han hecho una práctica anestesiológica mucho más segura que hace 20 o 30 años atrás, un poco como decía Horacio, en situación del caso Browler o de esa mujer que pierde la vida cuando va a hacerse una cirugía otorrinolaringológica y finalmente no lo pueden intubar. Así que me parece que sí que hay mucho de parentesco, sí que hay mucho que aprender. Me parece que la seguridad aérea nos ganó en la cruzada, pero nosotros tenemos chance de poder tomar esto como puntos de aprendizaje, como lista de chequeo, como la anticipación, de manera igual para todos en términos del aprendizaje seguro de la calidad de atención. Mauro, te agrego algo. El protocolo es lo único que te salva ante el juez también, ¿eh? Más allá de verdad, eso es así, ¿no? La institución, el protocolo y el consentimiento son las dos únicas cosas que nos amparan, así que está bueno implementarlo en todos lados, eso es así. Y me recuerdo también una charla en donde empezaba la charla con ese avión que despegó en Nueva York y aterrizó ahí nomás en el lago, y se salvaron todo, y terminaba, entonces comparaba que la única, diríamos, empresa o el único sistema que permite un 10% de error, dice, imagínense si los aviones o los autos permitieran, igual que en salud, que uno de cada 10 estuviera errado en el hacer, en el proceder, o se muriera. La medicina todavía lo permite, el sistema de salud todavía lo permite. ¿Cuánto nos falta aprender de la simulación para hacer como eso, donde se salvó, que después tuvo el juicio igual? Bueno, pero equiparaba todo lo que significa la simulación aérea y la simulación en salud. Y tomándote la segunda pregunta, ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, en el año ya 56 se empieza a acuñar el concepto. Ahí aparecen un poco los padres Minsky, McCarthy, después antes tenía hace un tiempo previo Turing, y hablaban de, bueno, que la inteligencia artificial era aquella capaz de imitar a la inteligencia humana, que llevara un proceso que terminara aprendiendo y que terminara también haciendo una aplicación que mejorara lo que uno hace en la forma habitual. Pusieron mucha esperanza, hoy también todavía falta mucho de crecimiento, y cuando también en un momento Turing, que fue un padre de la informática, que hay una película también en Netflix, le preguntaron, esquivó un poco la pregunta, se fue más a crear, y como hoy existe el test de Turing, en donde el test de Turing justamente va a ser cuando la máquina lo supere, cuando nosotros no nos demos cuenta si estamos frente a una máquina o un humano, que se calcula si uno lleva la inteligencia artificial
a una persona, estamos transitando la adolescencia de la inteligencia artificial. Se calcula recién para el año 2032, 2034, que va a tomar otro tipo de decisiones. Entonces, estamos justamente en ese crecimiento, en esa implementación, en esa purificación, bueno, en todo esto, en donde están aprendiendo las máquinas, las programaciones y todo. Creo que un poco por ahí va esta definición de lo que sería o lo que es para nosotros la inteligencia artificial. Perfecto, bien. Bien, estamos concluyendo con el tiempo. Me gustaría que los tres expositores, si quisieran hacer algún agregado al respecto, hagamos un cierre de estos diálogos y agradeciéndoles a todos de paso la participación. Sean bienvenidos a la Facultad de Ciencias Médicas y bueno, y agradecido de tenerlos como participantes del conservatorio y de este futuro curso. La verdad que es un honor para la Facultad de Ciencias Médicas contar con la experticia de todos ustedes. No, yo de mi parte, qué sé yo, bueno, está mal que hable yo primero, pero yo de mi parte no quiero hablar, simplemente quería remarcar algo que hoy podemos trabajarlo en simulación a raíz de un caso que a mí me tocó vivir hace muchos años como jefe, como médico de guardia en un hospital que recibe toda la emergencia y que, bueno, uno tomó la determinación ese día porque ese día estaba inspirado o se alinearon todos los planetas, como se dice vulgarmente, ¿no es cierto? Hoy ese caso podría haber sido mucho más razonado y puede ser hoy motivo de que esa actitud o esa conducta que uno tomó en ese momento, que fue la adecuada, la correcta, no sea porque se alinearon los planetas, sino que es por una conducta mucho más razonada, ¿no es cierto?, practicada, hablada y conversada, ¿no es cierto?, por todos los actores en un servicio de emergencia, ¿no? Simplemente remarco eso, porque lo remarqué en una charla que di hace poco en un Congreso Internacional de Cirugía, cómo llevamos esa situación, ¿no es cierto?, a la simulación, y que lo que en ese momento fue un accionar, porque sí, porque me pareció, hoy lo puedo hacer regladamente, ¿no es cierto?, y eso reglado, ordenado y demás, que lo puede llevar tranquilamente al aprendizaje, ya hasta en el grado, si se quiere, Esa es la conclusión de la simulación, ¿no es cierto?, el día de hoy. Yo desde mi lugar, por supuesto, agradecer a la Universidad Nacional del Litoral, a la Facultad de Ciencias Médicas, la oportunidad de este espacio. Siempre, al igual que el piloto, el aprendizaje en horas de vuelo, el aprendizaje entre pares, sigue sumando cosas que uno a veces no dimensiona, y la posibilidad del intercambio, del uso de la herramienta y de intercambiar seguramente nos enriquece a todos, y yo agradezco desde mí la oportunidad primero de poner en situación mi modelo mental, tomando algunas cuestiones de la simulación y reconociendo los modelos mentales de los otros, en esta cuestión de la deconstrucción y la construcción permanente en términos de que necesariamente tenemos que seguir aprendiendo. Y yo lo que sí reforzaría quizás en la síntesis es la necesidad de que lo tiene la calidad y que lo tiene la simulación y que lo tiene la seguridad, que es la necesidad de empezar a entender que el error es una oportunidad maravillosa de aprendizaje y de mejora continua, y que la simulación lo que nos permite es que ese error nos genere daño y trabajar sobre el error hasta que el error no está presente. Y en esa cuestión de no daño, de ambiente seguro y de aprendizaje a partir del error, sacar en términos del error la conducta punitiva que a veces tenemos en las organizaciones de salud, y que nos permita empezar a trabajar sobre el error
empezar a trabajar sobre la autorresponsabilidad y empezar a trabajar sobre la reflexión sobre la práctica como 3 ejes que se transformen en valores del sujeto que en algún momento va a tener su desempeño de manera autónoma y sin la contención de un equipo que lo pueda ir de alguna manera sosteniendo. Y esa cuestión, error, reflexión, no punición, finalmente es mejora continua, finalmente es calidad y finalmente es derecho de la salud. Es la oportunidad que tenemos todos de brindar organizaciones más inteligentes, organizaciones más seguras, donde el trabajador no se enferme en función de la situación del trabajo y sobre la calidad de atención no sea un imperativo o una imposición normativa, sino que sea la consecuencia del devenir de la práctica continua de cada uno de nosotros. Y me parece que ahí le doy el pie a Enrique, donde seguramente la inteligencia artificial nos va a dar cuestiones predictivas o de precisión en cuanto a esta incertidumbre que nos genera la atención de la salud. Muchas gracias. Gracias, Mauro. A ver, yo lo que principalmente quiero resaltar es el agradecimiento a la Universidad Nacional del Litoral. Quiero aclarar una cosa, yo soy egresado de la Universidad Católica de Córdoba, tanto de grado como de mi PhD, ahí me pusiste Horacio Nacional. Los quiero mucho, somos muy amigos con el decano de ahí, pero soy egresado de la Católica. Pero quiero agradecer a la Universidad Nacional del Litoral, en particular, bueno, yo lo conozco hace muchos años, a Carlos, en poder, diríamos, incorporar estos temas, ¿no? En todo lo que es calidad y de lo que se viene, o sea, ser innovadores en poner temas y enseñar y tratar de transmitirlos a la gente en algo que ya está y que está creciendo y se viene y que va a mejorar muchísimo la calidad, pero que por otro lado va a permitir de que nosotros como médicos nos podamos dedicar hasta más al paciente, o sea, uno no va a reemplazarnos a nosotros, sino que creo que nos va a dar mayor, para dedicarnos a mejores cosas, mejor calidad de atención, y que por ahí la inteligencia eso nos ayude, como les dije. Y que también no es que el médico que en el reemplazo va a ser por ahí sí aquel que no sepa nada o que no se quiera meter, como pasó en tecnologías como el celular, puede de cierta manera tener mayor protagonismo otro que ya esté metido y que quiera conocer, aunque no vaya a fondo ni nada, pero va a ser importante tomar estos conocimientos en los próximos años, tanto para los alumnos de grado, o sea, desde la enseñanza de la medicina común, para los posgrados y para ya nosotros como médicos ya formados. Entonces, los admiro y los felicito por incorporar estos temas en la diplomatura, en la maestría. La verdad que es importantísimo, así que me pone muy contento. Bueno, simplemente agradecerles a todos la participación, ha sido muy enriquecedor la experiencia que han manifestado en todos estos temas y bueno, invitar a todos a participar en el curso cuando ya lo difundiremos por los canales de comunicación de la Facultad de Ciencias Médicas. Y bueno, simplemente agradecerles e invitarlos. En algún momento quisiéramos también invitarlos a nuestro centro de simulación cuando podamos tener un poco mayor apertura, porque la verdad que es digno de verlo. Bueno, repito mi agradecimiento hacia ustedes y un honor contar con ustedes en el curso. Gracias y bueno, buenas tardes, buenas noches y buen fin de semana. Nos estamos viendo. Les transmito también el saludo de Carlos Basalo, que se ha tenido que retirar un ratito antes. Gracias a todos. Nos estamos viendo. Hasta luego.